Creo que nuestro moderador hizo una especie de pronunciamiento de principios del YELA dentro de la Universidad de Santa Catarina y los comparto plenamente. El YELA no tiene que ser pluralista. Tiene que ser un pensamiento que busque desarrollar. No se puede ser pluralista en un mundo donde haya explotación. O se está con los explotados o se está con los explotadores. El YELA toma una posición en esto y yo la comparto plenamente. Yo traigo una ponencia escrita sobre esta idea de vigencia de la teoría de la marxista de la dependencia que tiene como trasfondo dos cuestiones. Una es que de manera permanente en la teoría económica o en la teoría social en general se plantea, ha aparecido un nuevo modelo, una nueva economía que se desarrolla, y esto pone en entredicho todas aquellas teorías que hablan de que el desarrollo del subdesarrollo. Entonces, bueno, quiero abordar ese problema. ¿Qué diría la teoría marxista de la dependencia sobre ese tipo de situaciones? Y la segunda cuestión, algo que ya Nildo también tocó y que seguramente vamos a seguir escuchando porque hay una mesa específica sobre eso, los cantos de sirena de que en América Latina ahora sí que vamos hacia el desarrollo. Algunas economías van al desarrollo. Y sobre eso también quisiera decir algunas cosas. Bueno, la he llamado esta ponencia Desarrollo del subdesarrollo. El profesor Gilberto Vasconcelos habló en la mañana de... Esta es una noción que desarrolla André Gunder Frank y él ya la desarrolló bastante bien. Y por casualidad, pues sobre esto es lo que escribí: desarrollo del subdesarrollo, dependencia, la ingenuidad neodesarrollista. Bueno, voy directo. En un artículo publicado en la revista estadounidense Monthly Review en 1966, artículo que ya había tenido en manos de André Gunder Frank formulaciones previas en 1963, Frank formuló una de las ideas centrales para el desarrollo de la teoría de la dependencia, al sostener que el actual subdesarrollo de América Latina, estoy aquí citando, el actual subdesarrollo de América Latina es el resultado de su participación secular en el proceso del desarrollo capitalista mundial. Cierre de comillas. De allí en adelante, esta idea será retomada por autores diversos y en particular por los que darán vida a la teoría marxista de la dependencia. Desarrollo y subdesarrollo son dimensiones de un mismo proceso, el despliegue del sistema mundial capitalista. La tesis anterior significó cuestionar desde su raíz dos formulaciones centrales de las teorías del desarrollo vigentes. La primera, que el desarrollo y el subdesarrollo se pueden estudiar y explicar en sí mismos, diría estas teorías, y que las relaciones que mantienen no tienen consecuencias sustantivas en su situación. Esto es propio del pensamiento moderno que prevalece en las ciencias sociales. La idea de primero de pensar en cosas y no en relaciones, y lo segundo de pensar además en cosas aisladas que se topan pero que en lo sustantivo no se modifican entre ellas. El pensamiento dialéctico privilegia pensar en relaciones y son las relaciones las que constituyen cosas, cosifican, se expresan de manera cosificada.
Entonces, desarrollo y subdesarrollo son dimensiones. Bueno, la tesis anterior significó cuestionar desde su raíz, decía, dos formulaciones. La primera, que el desarrollo y el subdesarrollo se pueden estudiar y explicar en sí mismas. La nueva formulación, que el desarrollo y el subdesarrollo son las caras del desarrollo del sistema mundial capitalista, sostendrá, por el contrario, que solo en el seno de las relaciones que dan vida al sistema mundial capitalista y como resultado de ellas, de esas relaciones, se puede explicar el que algunas economías y regiones se desarrollen y que otras economías y regiones se subdesarrollen como resultado del desarrollo de otras. No constituyen, por tanto, desarrollo y subdesarrollo procesos independientes, no se explican fuera de las mutuas relaciones. La creación de la gran industria moderna, señala Marini en Dialéctica, se habría visto fuertemente obstaculizada si no hubiera contado con los países dependientes y debido realizarse sobre una base estrictamente nacional. La segunda formulación cuestionada es la que sostiene que el subdesarrollo o sus variaciones eufemísticas como economías en vías de desarrollo o economías emergentes es un estadio o etapa económica previa del desarrollo, resultado de una débil expansión del capitalismo y que es permitiendo su reproducción de donde emergerán las soluciones al desarrollo. La nueva propuesta puso de manifiesto que en el seno de las relaciones capitalistas predominantes en el sistema mundial, el subdesarrollo es una forma madura de capitalismo, es una forma original. Tan madura y original como lo es el capitalismo desarrollado. El subdesarrollo o el capitalismo dependiente no es una forma inmadura, no es una falta de capitalismo. Es exactamente la forma madura de capitalismo que el subdesarrollo puede producir. Si esta fue la segunda derivación relevante de aquella formulación, no menos relevante fue sostener que en el sistema capitalista y como resultado de su expansión conviven diversas formas de capitalismo, que no hay una única modalidad de desarrollo capitalista o de subdesarrollo capitalista. Lo que planteó la necesidad entonces de descifrar los procesos internos y externos que dan vida al capitalismo subdesarrollado o al capitalismo dependiente, como se terminó denominando en sus versiones más avanzadas. Si no hay una única forma de desarrollo capitalista y si América Latina se inscribe en una forma particular llamada capitalismo subdesarrollado o capitalismo dependiente, ergo, el problema que de ahí se deriva es ¿y qué particularidades tiene este capitalismo dependiente? A esto es lo que se dedican los teóricos y los investigadores que darán vida a la teoría marxista de la dependencia y que alcanza su formulación más acabada en el texto de Rui Mauro Marini, escrito o publicado en 1973, Dialéctica de la Dependencia, que el año pasado, 2013, conmemoramos 40 años de su publicación. Pero la situación de desarrollo y subdesarrollo en el sistema mundial capitalista en tiempos o periodos determinados no significan posiciones ganadas o consolidadas para las economías en cualquier tiempo y condiciones en la historia de ese sistema. Lo único que se sostiene en esa tesis es que para que se produzca desarrollo en algún espacio geoeconómico en el sistema mundial,
Esto genera subdesarrollo en otros espacios por procesos diversos, como pérdidas de valor de unas regiones en beneficio de otras, con la colusión de las clases dominantes de las regiones subdesarrolladas. Me encontré con un dato de CEPAL reciente que apunta un poco a esta idea de pérdida de valores y que hace posible que algunas economías se subdesarrollen y otras economías se desarrollen. En el informe de CEPAL sobre la inversión extranjera directa en América Latina 2012, la CEPAL señala lo siguiente: los beneficios que las empresas transnacionales obtienen de sus operaciones en América Latina y el Caribe se incrementaron 5.5 veces en 9 años, pasando de 20.425 millones de dólares en 2002 a 113.067 millones de dólares en 2011. La propia CEPAL sigue señalando: el crecimiento tan marcado de estas utilidades, también denominadas rentas de inversión extranjera directa, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de las inversiones extranjeras directas. Ello porque las empresas transnacionales repatrian una proporción de sus utilidades ligeramente superior, un 55%, a los montos que reinvierten, solo un 45%. Esto lo señala la CEPAL, poniendo de manifiesto la fuga de trabajo, valor y de valor trabajo de nuestras economías hacia otros mundos, que son los que terminan beneficiándose con esto que se llama la inversión extranjera directa. Desde este horizonte, desde el horizonte donde se afirma que desarrollo genera subdesarrollo, es posible sostener que una economía desarrollada puede girar hacia el subdesarrollo. Por ello tiene sentido los señalamientos que, alimentados por los desastres de la actual crisis, pero por razones de más largo tiempo, afirman que la economía de España se estaría latinoamericanizando, no solo por la aplicación ortodoxa de políticas neoliberales reclamadas por los organismos europeos y el Fondo Monetario, y con el acuerdo del gobierno de Mariano Rajoy, sino porque esas políticas, en el contexto de la actual crisis, no abrirán las puertas para la recuperación y, por el contrario, la estarían empujando al subdesarrollo, en favor inmediato, a lo menos, de la Alemania de Merkel y del gran capital con asiento en la propia España. No sé si estos pronósticos se van a confirmar en el futuro, es decir, de que España efectivamente va a ingresar a la condición de economía subdesarrollada. Lo que me importa destacar es que una reversión como la señalada es posible en los movimientos del sistema mundial capitalista. Bueno, pero el complemento de esta hipótesis señalaría que una economía subdesarrollada puede reorientarse hacia el desarrollo. La única certeza respecto a esta segunda formulación es que si se afirma que una determinada economía estaría encaminándose al desarrollo, o que ya lo es, junto a las razones que llevan a tal afirmación, el paso inmediato sería interrogar en qué economías y en qué regiones del sistema mundial se está extendiendo o se está profundizando el subdesarrollo. Porque estos procesos, como hemos visto, en estos procesos necesariamente hay consecuencias. En este sentido, si se afirma, por ejemplo, lo cual yo no estoy dando por sentado, pero en la literatura se afirma esto,
Si se afirma que Corea del Sur se reconvirtió en una economía desarrollada, tendremos que preguntarnos en qué economías y regiones se cobró inicialmente y se cobra actualmente la factura de ese proceso en términos de intensificación o extensión del subdesarrollo. Porque Estados Unidos destinó sumas considerables para apuntalar y fortalecer la economía de Corea del Sur, por su estratégica posición en la península coreana en momentos particulares de la Guerra Fría. Baste considerar que, estoy citando aquí a algún autor, de 1953 a 1960, 1950-1953 fue la Guerra de Corea, de 1953 a 1960, es decir, en el plazo de 7 años, la ayuda económica de Estados Unidos representó 1/3 del presupuesto de aquel país, de Corea del Sur, financiando un 85% de sus importaciones y un 75% de la formación de capital fijo. En resumen, esto equivale a un 8% del Producto Nacional Bruto en cada uno de esos años entre 1953 y 1960. No debe menospreciarse lo que las clases explotadas subcoreanas aportaron en el proceso al sufrir agudos y prolongados procesos de superexplotación. Pero en relación al vínculo desarrollo-subdesarrollo, con toda seguridad podría afirmarse que los enormes recursos percibidos por Corea del Sur en aquellos años no salieron de los bolsillos del capital estadounidense, ni tampoco de nuevas o mayores tasas impositivas sobre su población trabajadora, sino de valores apropiados por Estados Unidos a diversas economías y regiones, sobre diversas economías y regiones, y que fueron aportados a Seúl. En la actualidad es el caso de China el que suscita interrogantes en torno al periodo desde el cual se le podría considerar si ya va a ingresar o ya ingresó al desarrollo. Aquí nuevamente yo no tengo una postura donde yo diga sí, ya es desarrollado. Y más aún si constituye la economía china el verdadero rival que disputará la hegemonía de los Estados Unidos en el sistema mundial. O se quedará simplemente como una amenaza, como ocurrió con los señalamientos de que Japón o Europa Occidental iban a ser los nuevos centros hegemónicos del sistema. En todo caso, cabe destacar que las cifras de crecimiento de la economía china en las últimas décadas son sorprendentes. Como sorprendentes son sus avances en materia de producción de bienes industriales sofisticados, de investigación y nuevos conocimientos, alcanzando avances importantes incluso en la exploración espacial. Parte importante de los esfuerzos que ha requerido esta acelerada transformación reposan sobre las espaldas de campesinos y trabajadores industriales, lo que ha propiciado una suerte de agudización del atraso en amplias regiones de la propia economía china. Pero no hay duda que siendo esto necesario, no es suficiente para explicar las potencialidades de desarrollo o de niveles alcanzados por la economía china. China es hoy una economía que obtiene beneficios extraordinarios por múltiples procedimientos. En la base de estos procedimientos se encuentra la particular combinación de elevados avances científicos y tecnológicos que permiten incrementos sustantivos en la productividad, con salarios, jornadas e intensidad en condiciones de superexplotación, lo que permite la producción y exportación de una masa enorme de bienes de todo tipo y complejidad en condiciones de barrer o debilitar cualquier competencia. Esta amalgama de combinar una elevada productividad sustentada en conocimientos e innovación tecnológica y a su vez una elevada superexplotación no se da en cualquier momento de la historia del desarrollo del capitalismo.
China en este caso está siendo un fenómeno particularmente relevante para ejemplificar esta situación, lo que le otorga unas condiciones de competencia que le permiten efectivamente enfrentar los rivales en materia de competencia y liquidarlos. A ello se agrega una política cambiaria que se constituye también en subsidio a las exportaciones. Permanentemente Estados Unidos le está llamando a China de que tiene que revalorizar su moneda porque esto perjudica el comercio exterior estadounidense. Con lo cual China ha logrado convertirse en la más poderosa economía exportadora, llevando a la bancarrota a sectores productivos de un sinnúmero de economías en el mundo y a elevar el déficit de las balanzas comerciales, incluido el de Estados Unidos, el déficit con la economía china, lo que implica debilitar o liquidar competencias. Muchos de estos capitales, sea del mundo desarrollado, sea del mundo subdesarrollado, se suman a la enorme masa de capitales provenientes de muy diversas regiones y economías que luchan por invertir y ganar posiciones en las extensas y diversas plantas industriales existentes en China, con el fin de producir una enorme gama de bienes para ser vendidos en mercados de variado poder de consumo en todo el planeta, sustentados en la conjugación de bajos salarios y elevada productividad, o elevada intensidad y elevada productividad, o elevadas jornadas de trabajo y elevada productividad. Todo esto permite a China favorecerse de una cuantiosa capitalización, multiplicar sus procesos de acumulación, elevar la calificación de su mano de obra, lograr la transferencia de conocimientos y favorecerse de impuestos. Y a ello se agrega la repatriación de ganancias de sus inversiones en el exterior. Pero en torno al tema, todo esto que le permite a China favorecerse de una cuantiosa capitalización, de acuerdo a datos de la UNCTAD, en 2012 China se ubicó como la segunda economía receptora de inversión extranjera directa, con 121.000 millones de dólares, solo por debajo de Estados Unidos, que alcanzó los 168.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero en tercer lugar, en esos datos que pone UNCTAD, se ubica Hong Kong, y entre paréntesis la UNCTAD pone China, quien recibió 75.000 millones de dólares. Si sumamos, por lo tanto, lo que recibe Hong Kong y lo que recibe China, en inversión extranjera directa quedan por encima de Estados Unidos. Por lo tanto, la economía china fue la principal receptora en 2012 de inversión extranjera directa. En esta sui generis articulación de avances tecnológicos y productivos con aguda sobreexplotación, que permite abaratar precios a niveles inalcanzables y el logro de cuantiosas inversiones en su territorio, que dejan sustrato, porque también aquí hay algo importante, la economía china o el Estado chino y el Partido Comunista Chino no permiten inversiones extranjeras así, bueno, abramos las puertas y que llegue el capital extranjero y póngase donde se les ocurra. Tienen la fuerza para poder decir, ustedes llegue capital extranjero, pero ustedes tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, nos tienen que dejar conocimientos. Por ejemplo, nos tienen que dejar mano de obra preparada. Tienen que calificar mano de obra. Por ejemplo, tienen que destinarse a cierto tipo de rubros. Entonces, el logro de inversiones que dejan sustratos de conocimiento y capacitación junto a un voraz copamiento de mercados. El desarrollo chino supedita a sus competidores del mundo desarrollado y profundiza el subdesarrollo y la dependencia de otras regiones, arrastrando inversiones, quebrando competencias, inundando mercados con sus baratos bienes industriales. Cuando digo que la economía china está
apoyándose en la productividad del trabajo y se está apoyando en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pareciera ser que estoy diciendo una contradicción en términos de que, por un lado, estoy sosteniendo la vigencia de la ley del valor y, por otro lado, estoy diciendo la violación de la ley del valor. Y esa es una lectura positivista de la ley del valor. La ley del valor implica las dos cosas. Implica que el respeto de valores y precios, pero también su quebranto. Porque en el ser existe simultáneamente la negación, está incluida, forma parte del ser. Así como decimos, el desarrollo implica el subdesarrollo, lo que estamos diciendo es que en el ser del sistema mundial capitalista está el desarrollo y inmediatamente su negación, el subdesarrollo. En China se está aplicando la ley del valor cuando se combinan estos dos elementos, con su negatividad incluida. Lo otro es pensar en un Marx positivista, es decir, que solo ve los efectos buenos del desarrollo capitalista. Bueno, cuando digo quebrando competencia, inundando mercados con sus baratos bienes industriales, aquí hay un dato interesante respecto a América Latina. Del año 2002 al 2011, China se convierte en uno de los principales proveedores de bienes de capital de Argentina, Brasil, Chile y México. En esos años pasa del 4 al 28% como proveedor de máquinas, herramientas y repuestos de los países que estoy mencionando. Un artículo en la revista Problemas del Desarrollo, número 45. Le puedo pasar a quien le interese, le puedo pasar la referencia. Sobre las bases de una elevada acumulación capitalista sustentada en estos múltiples caminos, la voracidad importadora del mercado chino se expande sin afectar la acumulación, ni provocarle déficits comerciales, hambriento de alimentos para satisfacer una creciente demanda de bienes salarios como de materias primas para sostener la elevada producción local, lo que ha dinamizado la economía mundial y la expansión exportadora incluso de América Latina en los últimos años. De esta forma, China es hoy una verdadera fábrica mundial. Todas las grandes marcas tienen alguna planta en China, todas las grandes marcas, de lo que se les ocurra, así como la locomotora que arrastra la golpeada economía capitalista en crisis. Subtítulo: Condiciones excepcionales. Considerando los dos casos mencionados, no debe perderse de vista las condiciones excepcionales que posibilitan y definen su acumulación. En este sentido, es importante resaltar el papel del Estado en la tarea de definir un proyecto de desarrollo, jerarquizando tareas y tiempos para el destino de recursos hacia sectores y ramas determinados, manteniendo el monopolio de esos recursos, alineando a las distintas clases dominantes y fracciones a ese proyecto, que expresa a lo menos los intereses de la fracción burguesa industrial, disciplinando a las clases trabajadoras y sometiéndolas a agudos procesos de explotación y superexplotación, morigerados en periodos avanzados del proceso, en el caso de Corea del Sur, e iniciándose recién en el caso chino. Ese papel director del Estado y la autonomía alcanzada frente a las distintas clases y fracciones dominantes encuentra explicaciones en particularidades históricas. En el caso de Corea del Sur, la profunda reforma agraria realizada entre 1945 y 1960, que resta poder a los sectores terratenientes. La guerra de 3 años, de 1950 a 1953 con Corea del Norte, la ya señalada posición estratégica en la Guerra Fría,
el debilitamiento que provocó el conflicto bélico en el proceso de acumulación y en las bases de sustentación de las clases dominantes, todo ello abrió puertas para que el Estado coreano, bajo una mano férrea, y cuando digo férrea, dictatorial, que asumió incluso la forma de dictadura militar, se pudiera erigir en el centro de la reorganización capitalista. Baste recordar que en el golpe de Estado en Corea del Sur de 1961, el general Park Chung-hee nombra una junta militar que realiza las labores de poder ejecutivo y legislativo para en 1963 proclamarse presidente de la República, estableciendo una dictadura militar que suprime la libertad de prensa, restringe las libertades individuales y promulga leyes que permiten su continua reelección, lo que acontece hasta 1979, año en que es asesinado por el jefe del aparato de inteligencia creado bajo su largo mandato. Estos datos los encuentran en Wikileaks, no estoy diciendo nada que no esté al alcance de cualquiera. Al asumir la presidencia, Park define dos pilares para la recuperación y desarrollo del país. Uno, la planeación del desarrollo, lo que implica la elaboración de planes de corto y largo plazo. Y dos, la creación de grandes conglomerados industriales con el apoyo de transnacionales estadounidenses, los que tendrán un papel fundamental en el posterior empuje exportador. Cabe notar que en los primeros quinquenios, hasta 1980 aproximadamente, los recursos de las exportaciones, como me recuerdo de Cristina Kirchner con los agraristas aquí, cabe hacer notar que en los primeros quinquenios los recursos de las exportaciones debían procurar de manera prioritaria la importación de equipos y de insumos especializados, una condición impuesta por el Estado. Park, el dictador, estableció otras importantes medidas como la nacionalización del sistema financiero, que operó con bajas tasas de interés y acceso limitado a los créditos orientados a favorecer a las empresas que se ajustaban a los planes de desarrollo establecidos. Así, por ejemplo, en el segundo Plan Quinquenal de Desarrollo Económico 1967-1972, el 50% de los recursos del sector financiero se canalizaron al apoyo de la industria química y pesada. Es decir, el capital no estaba en condiciones de decir hago lo que se me antoja, hago lo que los planes de desarrollo están indicando. Okay. La experiencia revolucionaria de China y la constitución de una poderosa burocracia estatal, desde la cual se inicia, no sin conflictos, la mutación hacia el capitalismo, le otorgan al Estado un elevado poder y autonomía frente a una emergente burguesía que se desarrolla cobijada en ese Estado, al tiempo que cuenta con una poderosa base ideológica proporcionada por la Revolución de 1949, que le permite ganar consensos y disciplina en el grueso de la población, lo que no excluye represiones masivas, coerciones puntuales para apaciguar y aplastar brotes de descontento y protesta. Desde la definición de las 4 modernizaciones agraria, industrial, en defensa y en tecnología a fines de los años 70, la creación de zonas económicas especiales para favorecer tempranamente las exportaciones como fuente de ingresos para las tareas económicas mayores, la implementación de planes quinquenales, los que se inscriben a su vez en proyectos de mayor alcance de 20 a 30 años, la apertura al capital extranjero en condiciones que obligan a calificar mano de obra y transferir conocimientos bajo la dirección y control del Partido Comunista y el gobierno, el papel del Estado se hace presente en todas las decisiones relevantes encaminadas a lograr el desarrollo. Es de esa posición que se van otorgando mayores campos de decisión a las empresas estatales, a los gobiernos regionales, a bancos y a los espacios de operación
del mercado. Importa destacar que en ninguno de estos dos casos estamos hablando de un giro hacia el desarrollo como el simple resultado de la dinámica tendencial de la acumulación capitalista. Lo que se presenta, por el contrario, en el primer caso, es una profunda reforma agraria y una guerra que desmantelan las bases de sustentación de las clases dominantes locales, debilitándolas al tiempo que la principal potencia imperialista se dispone a entregar cuantiosos recursos y proteger el proceso de recuperación y posterior desarrollo capitalista. En el caso de China, tenemos la situación de una sociedad que se ha revolucionado, ha destruido las bases de sustentación de las antiguas clases dominantes, desatando fuerzas y potencialidades en aras de alcanzar el socialismo, lo que tras agudas luchas y virajes terminan siendo canalizados por un proceso que no solo la conduce al capitalismo, sino que la convierte hoy en un potencial rival de la hegemonía en el sistema mundial. En los dos casos, a su vez, tenemos condiciones que permiten la conformación de estados fuertes y con amplia autonomía para disciplinar a la sociedad en su conjunto, para definir planes y proyectos de desarrollo económico a los cuales deben adscribirse los agrupamientos dominantes y los dominados, y en sostener sobre estos últimos prolongados y agudos procesos de sobreexplotación. En otras palabras, el tránsito al desarrollo capitalista de economías subdesarrolladas en la segunda mitad del siglo XX y a inicios del siglo XXI solo ha sido posible en economías que han caminado un largo trecho a contrapelo de las simples tendencias de la acumulación capitalista y de la mano invisible del mercado, en un cuadro de condiciones excepcionales, difíciles de repetir. Por esta razón, ni China ni Corea del Sur pueden ser un modelo a seguir por las economías latinoamericanas. No son modelos, no pueden ser modelos. Han vivido experiencias demasiado excepcionales para que uno pueda decir, bueno, entonces hoy día Argentina, Brasil o México van a llegar al desarrollo. ¿Qué había en particular en los años 60 y 70 del siglo XX para que Estados Unidos y la llamada comunidad internacional de Occidente apoyara con cifras cuantiosas el proceso de Corea del Sur y se aceptaran medidas radicales como el control estatal del sector financiero y la puesta en marcha de planes en donde la manoseada libertad de los mercados y de los individuos quedó en entredicho? Podríamos también preguntarnos si ese sistema mundial capitalista hegemonizado por Estados Unidos aceptaría en nuestros días un proyecto de desarrollo capitalista en tales condiciones. Las probabilidades de que surja un proyecto de esa naturaleza son escasas, si no es que nulas, y no hay que ser profeta para afirmar que Estados Unidos no lo aceptaría y me temo que mucho menos lo apoyaría. Quizá mi única duda, que puede también ser una excepción, sería algo así como Israel en una situación particular. La conjunción de los primeros tiempos de la hegemonía estadounidense, el lugar estratégico de Corea del Sur en la recientemente abierta Guerra Fría, como contención de Corea del Norte, a muy pocos kilómetros de las principales ciudades de la China comunista y casi fronteriza también con la Unión Soviética, son algunos de los elementos a nivel del sistema mundial que permitieron esa excepcional experiencia. La temprana constitución de China en una potencia nuclear en 1964 constituye un elemento que seguramente jugó un peso de significación en las indecisiones de Estados Unidos y otros poderes imperialistas en detener el proceso chino, junto a las disputas que mantuvo con China con la ex Unión Soviética, de la cual los centros desarrollados esperaban mejores resultados para sus intereses.
Bueno, voy al punto de la ingenuidad neodesarrollista y creo que ahí voy a quedar. La ingenuidad neodesarrollista. El poderío alcanzado por el Estado en materia de definición, dirección y puesta en marcha de los planes de desarrollo en el corto y mediano plazo, en los casos considerados, así como los agudos procesos de acumulación sustentados en la superexplotación que los hicieron posible, permite poner en sus justas dimensiones los tímidos llamados de neodesarrollistas y neoestructuralistas en aras de otorgar mayores responsabilidades al Estado en el curso de los procesos económicos en América Latina, así como de mejoras salariales y de empleo formulados en un pequeño escrito conocido como las 10 tesis. 10 tesis sobre el nuevo desarrollismo, firmado en Sao Paulo en septiembre de 2010 por un número importante de economistas latinoamericanos, particularmente brasileños y argentinos, entre otros, de América Latina, y también economistas de Estados Unidos y algunos de Europa. Frente a la envergadura de los problemas afrontados por los estados de las experiencias de Corea del Sur y de China, es una afirmación que contradice la historia más reciente señalar que, comillas, los mercados son el ámbito principal del desarrollo económico. Los casos de Corea y de China están desmintiendo esta afirmación. Los neodesarrollistas reconocen que la burguesía latinoamericana ha hecho poco o nada en materia de desarrollo porque no se le han señalado o sugerido estrategias a seguir en la materia. Pero cuando esto ocurra, cuando a esta burguesía se le señalen los caminos que hay que hacer para alcanzar el desarrollo, los neodesarrollistas suponen que ahora sí, esta burguesía lo va a hacer. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿y por qué ahora sí la burguesía latinoamericana va a hacer estos esfuerzos? Reconocen a su vez que esta burguesía ha hecho poco o nada en la materia porque no ha contado con oportunidades de inversión perdida en los laberintos del mercado, como si no fuese exactamente eso lo que ha hecho hasta la fecha: seguir sus oportunidades de inversión y de negocios. Siguiendo las clásicas fórmulas y recetas de los organismos internacionales, en donde lo que debiera hacer el Estado o lo que debieran hacer los empresarios prevalece sobre la idea de lo que efectivamente son el Estado y los empresarios, los neodesarrollistas señalan una serie de tareas que deben cumplir el Estado para resolver el problema del subdesarrollo. 1, promover la estructura y las instituciones financieras para que sean capaces de canalizar recursos domésticos al desarrollo de la innovación. 2, el desarrollo debería ser financiado esencialmente con ahorro interno. Miren nada más. Para lo que se requiere instituciones financieras públicas que aseguren la plena utilización de los recursos domésticos. 3, garantía estatal de proteger el empleo, a lo menos un salario vital digno, para neutralizar las tendencias al mal pago del trabajo. 4, perseguir el pleno empleo. Frente a estas nuevas responsabilidades, la pregunta obligada es: ¿cuál Estado es el que podría poner en marcha estas tareas en América Latina, a pesar de sus limitaciones? Porque en la casi generalidad de los estados que contamos, estos se encuentran actuando de acuerdo a lo que las clases dominantes y el capital extranjero requieren para generar ganancias. Y ello pasa por sostener salarios de hambre, para el grueso de la población trabajadora, abrir nuevas y mejores condiciones a las inversiones extranjeras, que paguen los menos impuestos posibles, desincentivar el ahorro y alentar el consumo de los sectores sociales con poder de compra. Es posible que los neodesarrollistas estén pensando en la necesidad de otro Estado. ¿Y cómo se logra esto? Porque una tarea de tal envergadura reclamaría contar con fuerza social y política para poner en cintura ni más ni menos que a las clases dominantes, a los grandes exportadores, a los asociados al capital extranjero, al propio capital extranjero que opera en nuestras economías, a los que produce para el alto mercado interno, a los que pagan salarios de hambre,
a la clase política, a jueces y magistrados, porque este nuevo Estado reclamaría nuevas leyes que hagan posible afectar intereses y establecer nuevas condiciones de organización de la vida en común. Sin pronunciamiento sobre estos pequeños detalles, cualquier listado de buenas intenciones sobre lo que debería hacer el Estado y lo que deberían hacer los empresarios, no pasa de ser esto, un listado de buenas intenciones, de ilusiones, a partir de un Estado y de empresarios que no existen en la región. ¿Qué tiempo le pongo? ¿Ya? Lo dejo ahí. Muchas gracias.